¿Cómo identificamos el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cómo nos damos Es cuenta de eso? profundamente necesario que la persona entre de una manera muy responsable y muy consciente en la presencia de Dios para poder entender la voluntad de Dios. Entonces, si yo como joven entro en la presencia de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios y su palabra, yo entiendo a qué fui llamado y acepto ese llamado, pero no tengo disponibilidad de tiempo. ¿Cómo podemos hacer para nosotros seguir con ese llamado, obedecer ese llamado? mira cuando una persona es apasionada por el fútbol. Pierde sueño, se le va el hambre, no tiene pereza. Bueno, cuando se puede ir al estadio, lo que sea. La gente invierte porque usted invierte en lo que le interesa. Entonces, si a nosotros nos interesa la presencia de Dios, yo voy a invertir tiempo. Bienvenidos, mis amados hermanos, pastores, evangelistas, a todos los que nos ven en este programa maravilloso. Estamos ya en Edificados, guiados por su Santo Espíritu. Qué maravilloso este día que el Señor nos ha permitido, nos ha brindado. Toda la gloria y honra sean para el Señor. Hoy tenemos como invitada a una hermana muy querida para el Ministerio Interamericano del Ecuador, Betel. Hoy tenemos en este lugar, en este programa, a nuestra hermana Ruth. Mi hermana, bienvenida. Muchas gracias, hermano Rolando. Muchas gracias a todos los hermanos que nos están en este momento sintonizando. De verdad que es un privilegio de parte de Dios que Él nos da, que me da de servir en este tiempo aquí. Muchas gracias por su invitación. Amén, mi hermana Ruth. Hay una pregunta que yo quiero hacerle. Bueno, se la hago a los invitados que tenemos aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente aquí en Ecuador? Muy bien, gracias al Señor. Justo hace unos meses estuve en un entrenamiento misionero y veo que el pueblo ecuatoriano es muy gentil, es muy amable, muy calmado. Sí, entonces me ha parecido una gran bendición. Y hace unos años atrás el Señor me dio también la bendición de visitar 2 veces más aquí en Ecuador. Entonces, gracias a Dios y con mis hermanos de la iglesia Betel ya hemos tenido buena comunicación, gracias a Dios. Gloria a Dios. Nuevamente bienvenida, mi hermana, bienvenida. Muchas Esta gracias. es su casa y estamos aquí para hablar de un tema maravilloso, un tema que yo creo en mi corazón, creo así firmemente que va a edificar a muchas personas, que el Espíritu de Dios hoy nos va a guiar a hablar una verdad, la verdad de su palabra. Mi hermana, la primera pregunta que queremos realizarle es ¿cómo identificamos el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, en mi propia vida solamente puedo decir que ese llamado yo lo puedo identificar o lo pude identificar desde mi comunión con Dios también, ¿cierto? Es necesario que nosotros entremos en un tiempo muy sincero con Dios y muy consistente, ¿sí? Acerca de qué es lo que es el propósito de Dios para mi vida, porque yo no puedo vivir la vida de otra persona, ni otra persona puede vivir la vida que el Señor tenga para mí. Entonces, como somos diferentes y solo Dios nos conoce tan internamente y tan personalmente, es profundamente necesario que la persona entre de una manera muy responsable y muy consciente en la presencia de Dios para poder entender la voluntad de Dios. Entonces, lo primero es eso, entrar en la presencia de Dios y poder ser muy sinceros con Dios y decirle: Señor, ¿tú para qué necesitas mi vida? ¿Cierto? Lo segundo es estar dispuestos a aceptar ese llamado. Eso es demasiado importante. La palabra del Señor nos promete en Salmos capítulo 32, versículo 8, el Señor dice: te enseñaré, te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, entonces Dios nos va a enseñar lo que debemos hacer en el camino. Pero mi corazón tiene que estar disponible, porque como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, es una decisión personal en que tú tomas de decirle, Señor, yo quiero que tú hagas en mi vida lo que tú deseas hacer. Y como tercera medida es que uno debe estar dispuesto, tiene que estar disponible al proceso de Dios. Porque si tú puedes conocer la voluntad de Dios, tú puedes decir, sí, estoy dispuesto, pero si no estás dispuesto o dispuesta a ser tratado por Dios, a ser moldeado por Dios, a ser transformado por Él, yo creo que perderíamos el camino, es decir, moriríamos en el intento, como, bueno, en Colombia decimos así, moriría en el intento. ¿Por qué moriría? Porque con Dios no podemos servir de la forma que nosotros queremos servir, tenemos que ser guiados, moldeados por Dios, como lo dice Jeremías 18, donde Él dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro no le puede decir al alfarero por qué haces esto, por qué haces aquello. Es el barro el que se deja formar. Entonces esas tres cosas para mí fueron vitales, fundamentales. Entrar a la presencia de Dios con un corazón sincero, correcto, tener el corazón disponible para oír, pero el proceso es clave para poder llegar al perfecto llamado de Dios, en la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y un apunte más que creo que es no compararnos con nadie. O sea, tú tienes un llamado tan particular de parte de Dios para tu vida, es único y exclusivo, así como las huellas dactilares, ¿cierto? Ni los gemelos tienen la misma información genética. Entonces, de esa manera, nosotros debemos entender que el llamado de una persona puede ser a cualquier lugar, tanto del cuerpo de Cristo, ¿cierto? De desarrollar el ministerio, y también en cualquier lugar, sea de tu nación, sea de otra nación, sea en una tribu indígena, sea en una ciudad, o sea, donde sea que Dios quiera. Es un llamado diferente, es un llamado particular de Dios para tu vida. Entonces no tienes que compararte porque fulano o tal persona hizo esto, no. Dios la diseñó para eso, es tan sencillo como eso. Entonces cuando aceptamos eso, el corazón se cubre de humildad para entender el propósito de Dios, y ahí ya se desarrolla. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces nosotros podemos dar por conclusión de que tenemos 3 pasos para poder identificar el llamado. El primero, entrar en la presencia de Dios. Y entonces eso quiere decir que cuando yo entro en la presencia de Dios, recibo la respuesta de parte del Señor para que yo fui llamado. Exacto. Si yo no entro en la presencia de Dios, entonces yo voy a andar sin rumbo. Exactamente. Y claramente como digamos que el paso A es entregarle la vida a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Porque si no, entonces la persona no va a poder entender, Gloria no va a poder discernir. Entonces debe entregarle su vida al Señor de una forma consistente, como les decía ahora. Amén. Entonces, entramos en la presencia de Dios, recibimos el llamado de parte del Señor, nos explica Dios para qué fuimos llamados, y el segundo, aceptar ese llamado. Exacto, pero hay otra, porque son como puntos generales, pero unas cosas específicas es a través de la palabra. O sea, la escritura, que es la voz de Dios, es la que me va a hablar y me va a decir, mira, haz esto, haz aquello, haz lo otro. A través de la escritura, el Espíritu Santo nos habla, porque la Biblia dice, exacto, como dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la bitácora o la brújula, o cierto, como exacto, la pesa, es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nunca se va a salir de su propia palabra. Exacto. No voy a recibir algo distinto a esto. Exacto. Ninguna persona en el mundo que tenga un corazón correcto para con Dios, que quiera conocer la voluntad de Dios, que escudriña la palabra, nadie se puede desviar. Que tenga a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no se desvía. Diferente que la persona quiera hacer otra cosa y vea revelaciones y cosas, eso ya es diferente, ¿no? Amén. Y dice que es un llamado de Dios, pero eso, eso vaya en contra de la palabra. Exacto, no es. Ahí es donde toca tener cuidado, porque también de pronto alguien dice, bueno, y obviamente le digo con mucho respeto, ¿no? Pero de pronto dice, bueno, me voy para tal parte y voy a entrar en meditación, en oración, pero ¿qué hora?
tiene que estar basado en la Escritura. Si estamos hablando del llamado de Dios, de la presencia de Dios, y aceptamos a Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Entonces podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén, qué bueno, qué bueno. Mi querida hermana, si yo como joven, y hago esta pregunta porque tal vez muchos jóvenes tengan esta misma pregunta en su mente. Si yo como joven entro en la presencia de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios y su palabra, yo entiendo a qué fui llamado y acepto ese llamado, pero no tengo disponibilidad de tiempo. ¿Cómo podemos hacer para nosotros seguir con ese llamado, obedecer ese llamado? ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, aceptamos el llamado, sabemos para qué fuimos llamados, pero trabajamos todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Bueno, realmente, de hecho, por la gracia del Señor, lo digo desde mi experiencia, ¿no? De pronto alguien pueda decir de pronto otro consejo, entonces lo hablo de mi experiencia. Por la gracia del Señor, yo también trabajé de una manera secular, o sea, quiero decir, afuera, en oficinas y todo esto. Y la cuestión es que la primera palabra es el esfuerzo, ¿no? Porque trabajé muchos años en la parte administrativa y eso, entonces tenía que trabajar, estar en la iglesia, después ir a evangelizar, entonces era exigente, ¿no? Era muy exigente. Entonces una de las primeras cosas que puedo decir es que toca esforzarse, ¿sí? Toca esforzarse en el sentido de buscar a Dios y de guardarse para Dios, porque eso es una cosa demasiado importante. Una persona puede tener un llamado muy espectacular de Dios, decir, wow, Dios te ha hablado, te ha llamado y todo eso. Pero cuando la persona no se guarda en santidad, hasta ahí. O sea, Dios, que es buen Padre, Él nos guía por el mejor camino. Entonces, en el caso que usted está diciendo, hermano, es esforzarse en buscar la presencia de Dios, ¿cierto? Amén. Si usted mira cuando una persona es apasionada por el fútbol, pierde sueño, se le va el hambre, no tiene pereza. Bueno, cuando se puede ir al estadio, lo que sea, o en este tiempo, pues las cadenas de televisión que transmiten, por ejemplo, fútbol no solamente aquí en Latinoamérica, sino en Europa, en fin. Exacto, entonces, exacto. La gente se esfuerza, ¿cierto? La gente invierte, porque usted invierte en lo que le interesa. Entonces, si a nosotros nos interesa la presencia de Dios, yo voy a invertir tiempo con Dios. Amén. Y así no tenga tiempo para verme tal vez una película, lo que sea, voy a ir a hacer algo, pero si mi prioridad es buscar a Dios, es servir al Señor, yo voy a invertir tiempo con Amén. Dios. Entonces, eso es lo más importante, el esfuerzo, ¿cierto? Y también invertir tiempo con el Señor, porque es como, por ejemplo, con nuestros padres, ¿no? Nosotros ya conocemos su voz de tanto hablar con ellos. Sabemos, y pueden ser por teléfono, puede ser que nos llamen de un número que no es, pero ya sabemos que es su voz. Entonces, de esa manera, cuando nosotros ejercitamos nuestro oído espiritual para escuchar al Padre, escuchamos al Espíritu de Dios, entonces es más fácil. ¿Sí? Conocemos esa voz y la reconocemos, no nos vamos a confundir. Amén, amén. En el punto tercero decía disponible al llamado y al proceso. Háblenos un poquito acerca del proceso. Lo que ahorita también les toqué ese tema de guardarse para Dios, porque de repente, de pronto los jóvenes, ¿cierto? Y en ese tiempo que Dios ha llamado tantas personas, que el Señor les dice, tengo un ministerio tremendo, o sea, de predicación, de alabanza, de adoración, de evangelismo, pastorado, bueno, los 5 ministerios, lo que dice la Biblia, y aparte de esos dones de servicio. Entonces es completamente necesario que la persona pueda entender que ciertamente necesita guardarse para Dios, porque si no, no funciona. O sea, con Dios no funciona, ni se desarrolla de la forma que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el Señor dice a través de Pablo, y el que se santifica será instrumento de honra en sus manos. Entonces, a veces el problema con que hemos tenido también inconvenientes, porque tampoco no estoy diciendo que por ejemplo, si pasó algo en tu vida, si el enemigo trató de colocarte algo y pasó algo,
no significa que Dios no tenga el llamado para ti. Sencillamente tienes que seguir el propósito. Tenemos que seguir, confiar en el Señor y creer que lo que Él tiene para nosotros es realmente firme, es realmente fiel, es realmente poderoso, pero que hay un proceso que seguir, ¿cierto? Entonces, someterme a la palabra es muy importante, someterme a mis autoridades en todo lo que la Escritura avala, ¿cierto? En todo lo que la palabra dice, yo me someto. ¿Por qué? Porque amo al Señor y porque estoy segura que Él me está tallando, como decía ahora de Jeremías 18, me está tallando como ese alfarero talla el barro, lo moldea, en fin, está cierto, está haciendo su obra en mi vida. Pero entonces eso es necesario, estar disponibles al proceso, es que Dios me cambie, porque esa es otra cosa, hermano. Y lo digo también con mucho respeto. Decimos, no, es que yo soy así. No, es que mi genio es así. Y nadie no, me es que, y nadie me cambia, es que vuelvo y lo repito, con mucho respeto lo digo. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, era así. Y resulta que nosotros no tenemos que ser como fulano, como mengano, tenemos que ser como Cristo. Entonces, en la medida es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi querida hermana, si dentro de aceptar este proceso, de aceptar este llamado y de obedecer a Dios, llego por A o B motivo a alejarme y dejo el proceso allí, ¿puedo retomarlo? Sí, claro que lo puede retomar, solamente que a veces nos pasa como Jonás. De pronto el hermano recuerda la historia que el Señor lo envió para Nínive, pero él no se fue para Nínive, él se fue para Tarsis. Entonces muchas veces hay misiones de Dios, por así decirlo, ¿no? Haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero nosotros con nuestras ideas muchas veces retrasamos el propósito de Dios y a veces también acarreamos sobre nosotros mismos consecuencias por la desobediencia. No es que Dios diga, voy a castigarlo por esto. No es que el Señor diga, me place verlo sufrir o verla sufrir por esta situación. No, es que cada decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia en sí misma. Y el punto es ese. Entonces, si hubo algo que distorsionó hasta cierto punto ese llamado de Dios, sencillamente el arrepentimiento. La palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Aleluya. Y lo que ahora les decía, que dice la Escritura, Salmo 32:8, te haré entender, enseñaré el camino que es andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, que el Señor nos ayude a poder entender. Amén. Él quiere que nosotros digamos, descansemos. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo, la verdad. Porque muchas veces en el camino, y esta es otra pregunta, mi hermana, en el camino a obedecer el llamado que Dios nos encomendó, que Dios nos entregó, se presentan personas que comienzan a hacernos la guerra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento? Bueno, como eso es parte del proceso, por ejemplo, nosotros vemos en David, primera de Samuel 16, cuando el Señor envía a Samuel a ungir a David como rey. David al otro día no fue rey de Israel. Exacto. Se demoraron años para que él pudiera cumplir ese plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ser conscientes y consistentes en que el llamado de Dios tiene barreras, que esas barreras son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque son como lo que el Señor usa para quitarnos cosas que están en nuestro corazón y que muchas veces nosotros no las entendemos. Miramos también el caso de José, donde él fue llamado por Dios a gobernar. De pronto usted recuerda la historia en Génesis, cuando decía que el Señor lo llamó para estar aún por encima de sus hermanos, pero Dios tenía que matar, por así decirlo, en José el orgullo, la altivez, la arrogancia, tal vez porque era el preferido de su padre. Entonces es completamente necesario entender que el Señor quiere transformarnos. Entonces, en medio de esa prueba, en medio de esa, a veces personas que se levantan, ya sea hasta de la misma familia física o tal vez familia del
por así decirlo, trabajo o aún dentro del mismo equipo ministerial. Cosas así pueden ocurrir. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea formado, porque mire que el mismo Cristo tuvo problemas. Amén. Y era hijo de Dios. Se puede decir que Dios usa personas para nosotros ser procesados y nosotros ser fortalecidos a través de ese proceso. Exactamente. Y leo Romanos capítulo 8, versículo Amén. 28. Dice el Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, es el punto de poder entender de que todo procede de Dios en el sentido que Él lo permite. ¿Sí? Otra Aleluya. cosa, lo primero es el proceso personal del carácter, porque el don es perfecto. Una persona puede predicar excelentemente bien, ¿cierto? Porque es el don de Dios para su vida. Y dice la Escritura que todo don perfecto desciende de Dios, o sea, el don está ahí. Lo que Dios quiere es transformar a la persona. ¿Por qué? Porque puede que predique, pero en la casa, mejor dicho, lo voy a decir muy coloquialmente, ¿no? Pateas hasta el perro y al gato, ¿no? O sea, Ajá. sí me hago entender. Exacto, Entonces, la exacto. voluntad de Dios es que nosotros prediquemos su palabra, pero que también el carácter de Cristo esté en nosotros, de poder entender, de poder perdonar, de poder ayudar, de poder ser sensible a la voz de Dios, de poder estar con el necesitado, con tener la compasión del Señor, y eso es a través del proceso. Exacto, eso es lo que le quería Ujú. preguntar. Entonces, nosotros somos moldeados de esta manera a través del proceso. Sí, Eso es lo que nos enseña, lo que nos fortalece. Y ciertamente entonces Dios usa estos medios para nosotros ser fortalecidos. Entonces, como jóvenes y todos los que nos están viendo en este programa en este momento, tenemos que soportar la prueba, soportar el proceso, soportar lo que hemos estado viviendo. El proceso cuando se está viviendo es duro, y tal vez muchas veces nosotros digamos, nadie nos va a entender lo que estamos viviendo, pero en realidad Jesús sí nos entiende. claro Porque que sí. Jesús vivió esto, como usted lo dijo, mi hermana, Jesús lo vivió. Sí. Ujú. Entonces, tenemos que soportar el proceso. Es verdad. Y el mismo Señor, él inició su ministerio a los 30 años. En el proceso, nuestra paciencia es ejercitada. Es ejercitada. No podemos tratar de apresurar un proceso de Dios. Lo que decía hace un momento, el único realmente que frustra un proceso de Dios, que atrasa el proceso de Dios, ni siquiera el enemigo lo puede hacer, solo la misma persona. ¿Por qué? Pablo decía, por lo cual estoy seguro, ahí mismo en Romanos 8:38, dice, pero vamos a leer el 37 primero, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo Aleluya. cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos entender el propósito de Dios, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, Él mismo se negó. Y mire que Aleluya. aún en medio de su propio equipo, uno lo traicionó, el otro lo negó, los otros salieron corriendo. Entonces, o sea, es parte de la misma naturaleza humana. Entonces, cuando entendemos eso y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y nos siga transformando hasta el día que el Señor nos llame, entonces ahí es mucho más fácil entender y ser Aleluya. flexibles, ¿no? Escuchaba una vez un amigo misionero que decía que a veces en el ministerio uno tiene que ser como un caucho. En caucho es que se estira. Ajá. Entonces decía, cuando por ejemplo usted ha visto esos niños que le van a golpear, que no está bien que lo hagan, no está bien, pero lo coloco como un ejemplo, que van a golpear a un animalito. Si quieren que la onda sea corta, ¿van a qué? Va a estirar poco, pero si quiere que sea largo alcance, va a ser muy Estiran más, estira con más fuerza. Entonces, a veces lo que ocurre es eso, que la persona piensa que está siendo muy estirado por Dios, pero lo que realmente está siendo impulsado por Dios para que cuando lo suelte,
el alcance sea mucho mayor. Más lejos, más fuerza. Más lejos y más fuerza y más puntería puede tener. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué ejemplo maravilloso en realidad, maravilloso porque muchas veces nos sentimos así, como que nos están estirando, como que nos están forzando, pero luego que soportamos, vemos la victoria y podemos entender y decir, Dios mío, ahora entiendo por qué era todo lo que estaba pasando. Sí, Señor. Pero esto, hasta el día de nuestra muerte, vamos a ser procesados. Sí. Hasta el día de nuestra muerte o hasta que Cristo venga por nosotros. Así amén. Es. Sí, Señor. Mi hermana, como para finalizar, versículos bíblicos que nos recomiende hoy para nosotros soportar el proceso, para nosotros entender todo lo que Dios nos ha estado hablando en este momento. Y le hago esta pregunta porque cuando yo vine al Evangelio, al siguiente día mi pastor me dijo, Ronaldo, te voy a dar 2 versículos bíblicos que no quiero que los olvides nunca. Me dijo Efesios capítulo 6 y Santiago capítulo 1 versículo 5. Estos métetelos en tu corazón, me dijo. Y siempre que estés viviendo un proceso, recuérdalos. Y hasta el día de hoy me recuerdo de esos versículos. Siempre están en mi corazón. Entonces, a la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué versículos bíblicos le recomienda? Bueno, usted me hace acordar de una anciana que para mí fue como una madre espiritual. Ella se llamaba María Vargas. Ella está en la presencia de Dios ya. Gloria a Dios. En Colombia, el Señor me permitió distinguirla, y en mi proceso también de ministerio, para mí fue como una voz de Dios, la verdad, para mi vida. Aleluya. En la gracia del Señor. Y ella siempre me decía, hija, lea Romanos capítulo 8, y justo por eso también estoy haciendo referencia de este pasaje, Romanos capítulo 8 todo. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener la lucha, ¿sí? Entre la voluntad de Dios y tu voluntad, entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres. Pero cuando la voluntad tuya se une a la voluntad de Dios, ni el diablo se puede meter. Aleluya. Porque el Espíritu Santo está ahí para fortalecerte. Entonces, por eso dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque si no fuera por Él, pues tampoco podríamos permanecer en el Señor. Entonces, Romanos capítulo 8, y también me hablaba de Mateo capítulo 24, que es, ella siempre me dijo, hija, y recuerde que usted, bueno, va a predicar la palabra y todo, pero recuerde que todo lo que está pasando en el mundo, y eso hace muchos años, Dios mío, más de 15 años, que me dijo eso el Señor a través de su vida. Decía, todo lo que está ocurriendo es principio de dolores, y es el cumplimiento de la Escritura. Entonces, a través de eso yo entendí que el Señor me estaba preparando para lo venidero, para lo que Aleluya. Era necesario pasar, ¿cierto? Porque a veces la gente siente desesperanza, y aún ministros de la palabra y uno mismo se ha sentido confrontado con todo lo que está pasando. De hecho, hace poco tiempo lo de la pandemia, entonces ya la gente piensa y mira qué va a pasar. Entonces eso ya está registrado en la Escritura. La palabra dice que habrá pestes, que habrán enfermedades, que habrán hambres, que habrán guerras y rumores de guerras. Entonces es parte del proceso y del cumplimiento de la palabra. Entonces ella me decía, primero con Romanos 8, la comunión del Espíritu Santo con su vida. Y la otra es que tiene que estar preparada para lo que viene, y debe entender que no es que Dios sea malo, no, es que la consecuencia del pecado del hombre se tiene que manifestar, y el juicio de Dios también tiene que venir, y como iglesia tenemos que estar preparados para lo que Dios pueda permitir. Amén, amén, gloria a Dios. Mi hermana, qué gusto que nos haya acompañado en esta tarde, en este día. Qué gusto poder compartir la palabra junto a usted. Bueno, no sé, pero lo siento así en este momento. No sé si usted, así guiada por el Espíritu de Dios, quiera darle una palabra a alguien. Bueno, realmente pues, bueno, que el Espíritu Santo de Dios me guíe, porque es lo único que puedo decir. Amén. De pronto aquel joven que ha pensado y ha dicho, bueno, yo
ya me equivoqué, de pronto hubo un episodio donde tal vez se descarrió, que dijo, bueno, yo era oveja del Señor y ahora no concibo, no puedo regresar, algo así. Entonces, si estás pensando en esto, déjame decirte que el Señor te ama. Y el Señor Jesús es el buen pastor. Y dice la palabra que el buen pastor su vida dio por las ovejas. Aleluya. La palabra también dice que el Hijo del Hombre vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Entonces es inminentemente necesario que puedas entender que hay esperanza. Hay esperanza. A pesar del pecado, a pesar de la presión, a pesar de quien se levante, Dios está disponible para restaurarte. Él está disponible para ayudar, porque Él te ama en gran manera. Entonces es completamente necesario que esta es la primera para esas personas que han dicho, esos jóvenes hermanos, o bueno, ya personas adultas que han dicho, no, perdí mi norte, ya siento que Dios puede cumplir el plan. Dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza. Aleluya. ¿Cierto? Pero la segunda palabra que viene también a mi mente y a mi corazón, y es bastante delicada en el sentido, y con todo respeto y en el amor de nuestro Señor Jesucristo lo voy a decir, es que el Espíritu Santo hoy te está diciendo para aquella persona que aún estando en la iglesia, tal vez estando sirviendo, hay cosas como pecados ocultos, cosas así que están pasando. Dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y hay otra palabra que también dice que el que sigue, dice que endurece su corazón será quebrantado de repente y ya no habrá solución. Eso también lo dice Proverbio. Entonces es necesario que podamos entender la gracia de Dios para arrepentimiento, ¿sí? Para poder decirle, Señor, corrígeme, Señor, ayúdame, Señor, por favor, enséñame. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama y es necesario también recibir la corrección del Señor. Y aunque Dios nos ama en gran manera, el Señor desea que sirvamos, que bendigamos, pero de una manera en rectitud, en santidad delante del Señor. Entonces es necesario que también se pueda entender esto, ¿no? Si hay alguna persona que dice, estoy sirviendo, está pasando algo, entonces es necesario corrección, porque Dios en ese tiempo hay un remesón bastante fuerte, ¿no? Entonces es necesario que podamos entender que la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos alcanza, ¿cierto? La misericordia de Dios nos alcanza y es necesario poder estar a cuentas con Él, ¿sí? Tanto como el que se retiró del Señor y dice, no, ya no puedo, no, sí puede seguir. Y tanto como el que está dentro de la iglesia y está diciendo, no, yo estoy, ahí es donde viene la presencia de Dios, trae convicción, trae una transformación genuina, de manera que podemos ser usados por Dios, ¿cierto? Pero ser también transformados por Él, ser conocidos por Él. Eso es lo más importante, no es lo que la gente diga, no es lo que la gente vea, es lo que Dios mira de nuestra vida, que es lo realmente importante. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Ruth, yo recuerdo que en el 2014, yo acepté a Cristo en el 2014. Y estaba usted en la iglesia Betel pequeña, estaba reunida con varios jóvenes. Y yo llegué ahí porque fui a ver algo. Y estaba dándole consejo a todos los jóvenes que estaban allí. Y yo recuerdo que me dijeron, hermano, únete. Y yo me senté ahí y se estaba dando consejos sobre vivir la santidad, sobre perseverar, sobre el perseverar en medio de la prueba, de la batalla. Entonces, siempre he notado que eso es el todo de nosotros, poder soportar la prueba, la batalla, poder soportar agarrados de la mano de Cristo, agarrados del Señor Jesús, de todo corazón, en serio, de todo corazón. Muchas gracias por las palabras que hoy nos ha dado a todos nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Muchas gracias por estar en este programa y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos colombianos, que Dios los bendiga, que Dios bendiga al Ministerio Interamericano.
Esperamos pronto estar por allá, también compartiendo la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos los que miran este programa, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, hermano Ronaldo, y a todo su equipo de trabajo también. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Gracias también a mi pastor Douglas, a mi pastora Edith, su hija Caterine, Dalma, bueno, en fin, su familia. Para mí son como mi familia también. Aquí en Ecuador han sido de gran bendición para mi vida, y la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Sé que ha sido por su gracia que me ha traído a este lugar, y para mí es el privilegio de estar aquí también acompañándoles y dando una palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, y claro, para los hermanos que están allí conectaditos y conectaditas, que puedan recibir una palabra de parte de Dios. Y ánimo, adelante, que lo mejor está por venir, para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, que el Señor bendiga a todos.